tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es un poblano que ha estado en Guanajuato y Querétaro. Él es licenciado en Relaciones Internacionales. Está con nosotros Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo te va? No, Muy pues bien, qué gusto el que me hayan invitado pues a este programa, la verdad yo encantadísimo. Y pues sí, como dices, soy un poblano que ha estado por varios lados de la República, ¿vea? Está bien, está bien. Yo te conocí desde el juvenil. Pudimos Así ahí es. coincidir en la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. Estuvimos trabajando un buen rato juntos. Claro, Ahorita estás en el Senado de la República, ¿verdad? así es. Cuéntanos un poco cómo te ha ido. Pues sí, como lo dices, yo actualmente estoy como secretario particular del senador José Alfredo Botello. Él representa al estado de Querétaro. Y pues la verdad ha sido todo un reto, toda una experiencia. Me encanta estar trabajando ahí, me encanta el hecho de poder ver pues cómo en este órgano legislativo todo lo que se debate, ¿no? Creo que es bien interesante. Y también, pues bueno, conocer cuál es la realidad de, por ejemplo, el estado de Querétaro, donde actualmente estoy viviendo. Pues también como que conocer esto y ver cómo se lleva a cabo el debate en el Senado. La verdad es bien interesante y ver cómo los temas de otros estados pues también se debaten en ese lugar. Pues para mí es algo que me encanta y me fascina. Pero realmente en el Bajío pues he encontrado muchas fortalezas y yo creo que el Bajío tiene bastante que enseñarle al resto del país. Y algo que me queda clarísimo es las cosas se pueden hacer bien, sin lugar a dudas. La mentalidad de la gente se puede ir cambiando para bien. El Bajío es una muestra de eso. Y pues qué mejor que pensarlo a partir de gobiernos hermanos de Acción Nacional. Realmente se nota mucho la huella de todo esto. Dos de los gobiernos, has estado en lugares en donde dos de los gobiernos municipales son de los mejores evaluados a Así nivel es, nacional. así es. ¿Cómo ves a Ale Gutiérrez, Nada. a este Luis Nava? No, pues padrísimo, la vez que sí fue como, la verdad es muy padre ver todo eso, cómo Acción Nacional ha llegado a implementar cosas bien interesantes a nivel municipio. De hecho, pues el Partido de Acción Nacional como tal se conforma gracias al trabajo que se realiza a nivel local. Entonces, cuando tú ves eso en la acción, dices, no manches, o sea, qué padre. Y por ejemplo, con Ale Gutiérrez, pues sí se ha visto ahí como bastante apoyo por parte del ayuntamiento. De hecho, hizo hasta un ejercicio bien interesante de consulta participativa. Uh-huh. Yo ya no estaba viviendo en León para ese momento, okay, pero se me hizo bien interesante, ¿no? O por ejemplo, ver la instancia municipal de Juventud de León también ha sido algo bien padre porque ellos hasta tienen un programa que se dedica a pintar murales, ¿no? Uh-huh. Y hay uno padrísimo de los Caballeros del Zodíaco ahí, claro, y yo como buen niño rata fui a tomarme la foto, y eso es por ejemplo en León, ¿no? Ajá. En Querétaro pues la verdad también se nota muchísimo, así se nota muchísimo el cambio. Nada más para que te des una idea, cuando van a visitarme mis papás, dicen, es que no manches, o sea, aquí el coche no suena, o sea, cuando vas manejando en la calle, claro, no suena, ¿no? Porque no hay baches. No hay baches, o sea, sí, evidentemente sí, como en todos lados, pero definitivamente no al nivel de otros lugares, ¿no? Entonces, claro, eso es como algo que yo he visto. Los programas que también tiene el ayuntamiento son muy buenos, los módulos de atención ciudadana, o sea, realmente es innegable ver la huella de Acción Nacional a nivel municipal, y eso es algo de lo que estoy muy orgulloso de poder vivir esa experiencia de estar en gobiernos emanados de Acción Nacional. No, pues. Oye, y ¿qué música te gusta? ¿Te gustan los conciertos? Creo que hemos coincidido, pero aquí para la gente, claro, que no te conoce tanto, nuestra banda en común era Arctic Monkeys. Así es, claro. Sí, de hecho ahorita que estabas diciendo de lo de la batería y demás, me estaba acordando precisamente de eso del tema de la música. Digo, a mí me encanta mucho estar escuchando música. Uh-huh. Yo que todo el tiempo ando viajando en carretera y demás, sí, claro, siempre es de poner música, ¿no? Claro. De ley, ¿no? Y apenas, por ejemplo, también fui al concierto de Coldplay. Uh-huh. No manches, también así, Dios plan. La neta ¿Qué tal? Yo quise ir, no pude ir, pero todos me dijeron que era muy familiar, un ambiente muy familiar. Sí. Y muy buena vibra, ¿no? Sí. Entonces, pues ya ahí nos organizamos, fuimos al concierto y demás. Una amiga estaba como muy insistente en que
quería su pulserita, ¿no? De las que estaban dando, porque pues, evidentemente lo vio en TikTok y en historias de Instagram y demás. Claro. Al final, pues, quedó. Se acaban las pulseras, porque no hay para todos, ¿no? Sí, aquí lo interesante es que esas pulseras se devuelven, ¿no? Al final. Exactamente. O sea, no son de que te las dan y ya te las quedas, porque como que tienen la idea en este concierto de que hay que cuidar el medio ambiente, o sea, que no hay que hacer gastos innecesarios. Vi que tenían unas bicis ahí para generar energía. Sí, también, sí, claro, también, o sea, no, incluso hasta cuando empieza antes de que empiece el concierto, te explican todo eso, ¿no? El tema de la energía que se está generando, que es como muy, o sea, al final de cuentas se busca cuidar el medio ambiente, ¿no? De todas las iniciativas que ellos han trabajado a nivel internacional, está muy bueno, ¿no? Entonces, primero como que te proyectan eso, y ya después viene todo lo que es pues el concierto, ¿no? Y no, hombre, yo estaba vibrando altísimo ahí. O sea, cuando pusieron la de Yellow, no, o sea, me encantó. Claro. Cuando pusieron la de Hymn for the Weekend, así también. Había una parte en la que el grupo pedía que no se grabara en historia, que lo disfrutaras. Claro, ¿Con qué canción fue? Yo por historias también ya había visto eso, que hacían eso, ¿no? Entonces, pues sí es muy cierto, o sea, muchas veces dependemos tanto de las redes sociales y a veces en lugar de estar disfrutando la canción, o sea, todo el mundo así con el celular, ¿no? Así, claro. Y ves al escenario y todo el mundo así se ve la pantalla. 1000 celulares. Sí, claro, ¿no? Y es como, güey, o sea, pues sí está chido, qué bueno que grabes y así, pero pues más que grabar tienes que vivir el momento, tienes que disfrutarlo. Y cuando menciona eso de, oigan, pues por favor les pido que al menos por esta canción no graben, fue como, o sea, muchos, la verdad sí prácticamente todo el mundo hizo caso, eso también estuvo bien curioso como experimento social. Y muy chido, ¿no? O sea, muy chido porque sí disfrutas al máximo el concierto. Yo realmente casi no grabé, yo sí estuve ahí gritando, cantando, saltando y disfrutando el concierto, ¿verdad? ¿Tú qué piensas de...? Yo creo que en estos momentos hay un poco de polarización en la sociedad, ¿no? Claro. Las personas que les dicen whitexicans a los whitexicans y las personas que no, que están totalmente del otro lado. Claro. ¿Cómo ves esa polarización del momento? Sí, definitivamente, o sea, yo creo que sí vivimos en un país completamente polarizado, eso me queda clarísimo, insisto, cuando sales del concierto a lo mejor vas vibrando altísimo y demás, tarareando la canción y así, bueno. Pero una vez, o sea, al menos a mí me pasó que después de ese concierto pues ya regresas a la vida laboral y te vuelves a enfrentar como con la realidad, ¿no? Claro. Entonces, tal vez ahí adentro pues todo el mundo brincaba, todo el mundo saltaba, todos, bueno, al menos yo pienso que todos nos sentíamos seguros, no era nada como de que te fueran a bolsear, o sea, pienso que no, en comparación a otros conciertos, ¿no? Pero una vez que regresas esto es como, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahí adentro sí se podía y por qué afuera no? ¿Qué está pasando, no? Y el tema, como tú también lo dices, es que, pues, si de por sí México ya es un país que está dividido, que está polarizado, cuando le aumentas el factor políticos, y sobre todo políticos, que les encanta incentivar este tipo de cosas, pues es cuando la cosa se descompone. Y ojo, que también yo creo que estos políticos que han logrado incentivar o despertar estas emociones, tal vez negativas o de mucho resentimiento, creo yo que no están del todo equivocados en algunas cuestiones, ¿no? O sea, si nosotros analizamos, México es un país de más de 120 millones de habitantes. Es uno de los países que tiene más población a nivel internacional y el 50% prácticamente vive en pobreza o pobreza extrema. O sea, 60 millones, ¿no? Entonces, ponte a imaginar cuántos son 60 millones de personas, ¿no? La zona metropolitana de aquí de Ciudad de México son aproximadamente 22 millones. O sea, 3 veces la zona metropolitana de Ciudad de México es la gente que vive en pobreza o pobreza extrema aquí. Entonces, ahí es cuando uno dice, pues, ¿qué es lo que ha pasado durante tanto tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué existe esta pobreza? ¿Por qué hay gente que no ha podido salir como de este estrato, por así llamarlo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho los gobiernos? ¿Qué han hecho empresarios? ¿Qué ha hecho sociedad civil? O sea, no se trata de echarle la culpa a uno u otro, ¿no? Pero definitivamente hay un problema y es bien fuerte. Y ahí, ¿quién lo ha atacado? El problema que yo veo es que, ok, sabemos que tenemos una cuestión ahí muy delicada, muy polarizadora. Sabemos muy bien que sí, ahorita hablamos que de whitexicans y todo eso. Pues bueno, yo diría que más allá de estas etiquetas,
sí hay gente que tiene más privilegios que otras, ¿no? Y eso no lo podemos negar. Claro. Y por eso es que han habido políticos, y sobre todo, pues hay que decirlo abiertamente, el gobierno federal pues se ha encargado mucho de hacer como este análisis y de decir, mira, aquí tenemos un sector que nosotros podemos abordar con un discurso que les haga clic. Y a partir de ese discurso yo los engancho, ¿no? Es la primera vez que un partido en el gobierno federal impulsa una campaña de odio en contra de más actores políticos. Claro. O sea, sí está muy cañón. Ahí, por ejemplo, yo ahorita que estoy ahí colaborando pues con el senador y que pues, ves todo lo que pasa ahí, pues, tú bien sabes, ¿no? Recientemente se discutió lo de la reforma eléctrica. Claro. No pasó en Cámara de Diputados. Y por eso surgió esta campaña, ¿no? Claro, y por eso surge esta campaña, ¿Cómo ¿no? se vivió todo? Pues mira, la verdad sí fue, o sea, de por sí, cuando tú vas al Senado y así escuchas todo lo que se debate ahí, realmente hay veces que dices, oye, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado a esta posición, ¿no? O sea, ¿qué nivel tan bajo de argumentación traen algunos actores políticos dentro de la Cámara de Senadores? Y es preocupante, o sea, dices, bueno, pues supuestamente debe de representar dignamente el puesto, ¿no? Y no estoy diciendo que tengamos que pensar todos igual, o sea, no quiero que se entienda como en ese sentido. Más bien es el tema de, independientemente de lo que tú creas, pues argumenta bien, defiéndelo bien, o sea, da razones, prepárate, da motivos de por qué estás promoviendo X cosa, ¿no? Muchas veces las participaciones son nefastas, son nada más estar aplaudiendo a la figura presidencial. De Morena y de... Sobre todo, pues yo diría que es Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México. O sea, básicamente ellos, ¿no? O sea, como la bancada oficialista, por así llamarlo. Niveles muy bajos de argumentación. Y si ya de por sí estaba eso, ahora que no pasó la reforma eléctrica, pues a ellos se les cae una narrativa. Ellos necesitaban una mayoría de diputados, no la consiguen. Ellos han estado muy acostumbrados a que todo lo que proponen, pues sale, ¿no? Al tratarse pues, de este tema tan delicado para ellos, que no logran conseguir esta victoria. También es la primera vez que se frena, bueno, en todo lo que va del gobierno de López Obrador, que se frena porque tiene que ver con una reforma a la Constitución. Así es, exacto. ¿No? O sea, al tratarse de algo ya a nivel constitucional, pues no es una mayoría simple. Entonces, por eso se necesita un mayor número de diputados. Son las 2/3 partes más 1. Entonces, no logran el número de votos. También no lo logran porque, bueno, recordemos que en las elecciones de 2021, Morena pierde un número de diputados. No fue un gran número, también hay que mencionarlo, pero bueno, al menos restó unos cuantos votos, ¿no? Y de sus bancadas afines. Acción Nacional sube también el número de diputados, si no me equivoco, ahorita rondan por ahí de los 110. Hacen la alianza PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, pues se unen básicamente para poder frenar este tema. Y quisieron hacer algunas maniobras ahí, pues yo no diría legislativas, yo diría mañosas, ¿no? O sea... ¿Pudieron con un diputado? Sí, claro. Que casualmente fue, que su papá lo nombraron embajador de un país de Sudamérica, no me acuerdo. Y que de República Dominicana. Ajá, exactamente. Y que de hecho la discusión, pues como sabes, eso fue en el Senado, ¿no? Porque el Senado es quien ratifica a todos a los embajadores mexicanos. Y que también se puso interesante ahí. Sí. La grillita, ¿no? Pero sí, o sea, como te decía, a final de cuentas quisieron frenar esto, el tema de la reforma eléctrica. Okay. Ellos querían promover la reforma eléctrica, no lo logran. Y es como, bueno, ¿y ahora qué, no? Así como en la película de Nemo, cuando al final ya están en la bolsita y ya llegan al mar, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, el meme de John Travolta. Exacto, porque pues no tenían contemplado ese escenario, ¿no? Claro. Entonces es como, no manches, ¿qué hacemos? Pues rápido, o sea, la verdad, el gobierno federal sí tiene una narrativa muy estudiada. No estoy diciendo que sea buena, simplemente estoy diciendo que está bastante bien construida desde su enfoque. Y entonces dicen, ya sabemos qué vamos a hacer. Como no pasó esto, vamos a echarle la culpa a la oposición, diciendo que ellos son apátridas, que ellos son enemigos de la nación. Incluso a nivel nacional llegaron a colocar imágenes de diputados
afuera de sus oficinas de enlace, afuera de los comités estatales. Traidores de la nación. Traidores de la nación. Pero sí fue muy curioso ver que pues se despertaron o se activaron estas redes que ellos ya tienen ahí como armadas, pues para empezar a decir que estos diputados eran enemigos de la patria, enemigos de la nación, porque no promovieron esta ley, esta reforma que venía por parte del Poder Federal, Ejecutivo Federal, o sea, y es como de, a ver, güey, o sea, ¿para qué haces eso, no? O sea, realmente, al final no vamos a ganar nada dividiendo a la nación. Ellos, pues, ¿qué es lo que piensan? Que de esta manera logran captar a todo este público que lamentablemente tiene muchas necesidades, que lamentablemente y tal vez muchas veces con justa razón tiene ciertos resentimientos, pero ellos incentivan ese odio, ¿no? Y entonces empiezan a decir, ya ves, si tú no progresas es por ellos, ¿no? Es porque ellos no nos permiten crecer como una nación. Y entonces empiezan con esta narrativa de los diputados que son enemigos de la patria, y después pasa algo bien curioso ahí en el Senado. Y es que de la nada sacan también una reforma a la ley minera, ¿no? Empiezan con la nacionalización de litio. Entonces, pues aquí lo curioso fue que de un día para otro sacan este tema y pues lo que decían las bancadas, sobre todo pues la de Acción Nacional era, pues es que eso ya está, o sea... Eso se firmó desde el siglo XIX ya está, que básicamente, todo lo que ¿no? O sea, es parte del suelo mexicano así es de la o sea, nación, ¿no? Sí, o sea, es un tema de, a ver... ¿Para qué quieres nacionalizar algo que ya está nacionalizado? Porque es lo mismo. Algo en lo que son expertos el gobierno federal y sus bancadas afines, tanto en diputados como en senadores, es la construcción de discursos, o sea, los mensajes políticos. Ellos no están interesados realmente en temas de... o sea, no, pues sí, es un tema de fondo, exacto. O sea, el fondo no les importa. O sea, al menos no en lo real de, pues para un beneficio de la nación y demás. No, ellos simplemente están construyendo mensajes políticos para que la gente los voltee a ver. Independientemente de si tienen la razón o no, quieren que la gente esté detrás de ellos. Entonces, con esto del litio empiezan a decir... O sea, ¿tú crees que para toda la bancada morena, tanto para el presidente como para todos los demás, o sea, ellos están en campaña? Claro, es que ese es el punto, ellos están en una campaña permanente. Ellos no están pensando simplemente en el corto plazo, o sea, no están pensando en lo legislativo, o sea, están pensando, bueno, sí lo analizan, pero a su favor en un tema electoral y de un tema de conquista del poder y de cambio de estructuras, que eso es algo bien interesante y que yo creo que hasta lo podemos analizar desde la perspectiva de, por ejemplo, tipo la reforma electoral, ¿no? O sea, a lo mejor como uno de los temas, ¿no? Que podemos analizar brevemente, pero, o sea, ¿qué es lo que pasó con esto del litio? Decían, vamos a nacionalizar, pues sí, pero ya está, pues sí, pero el mensaje que queremos que se quede es que nosotros estamos a favor de los mexicanos, de nuestros minerales, de nuestros productos, no queremos empresas extranjeras que exploten nuestro suelo y demás, o sea... Oye, me da mucha risa porque dicen que no quieren empresas extranjeras, pero acaba de ir el presidente a Cuba y va a contratar médicos cubanos. Claro, o sea, es que sí o sea, la verdad es que ellos se la pasan haciendo muchas maromas, o sea, eso sí está muy cañón. O sea, yo a veces digo, híjole, creo que... ¿Tú qué crees que sea esto? ¿Es una... ¿Cómo entiendes que se contraten médicos cubanos? No, es que, o sea, yo creo que aquí hay que entender... ¿Para qué, no? Claro, aquí lo que debemos entender es mucho el trasfondo. A lo mejor hay personas que dicen, oye, no tiene nada de malo que lleguen médicos cubanos, ¿no? Hasta desde una visión de la cooperación internacional, decir, bueno, pues es común esa práctica. Porque te la creo si no hubiera, o si ya estuvieran todos los médicos mexicanos contratados y trabajando en alguna parte. Claro, que sí, o sea, esa es como una de las razones que se dan, ¿no? A ver, ¿qué onda primero con los médicos mexicanos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Sí es cierto, por ejemplo, Acción Nacional dentro de su doctrina tiene el tema de la subsidiariedad, ¿no? Claro. El hecho de decir, bueno, pues hay que buscar que todos estos médicos sean contratados, que los mexicanos pues sean la prioridad y demás. También es cierto que entra el tema de la cooperación internacional, ¿no? O sea, algunos dicen, y de muy buena fe, es que no tiene nada de malo que lleguen unos médicos aquí a México para ayudar, para cooperar, vienen a través de un programa que está pactado entre dos naciones, dos estados-nación y demás. Sí, suena muy bien y suena muy romántico.
El problema es todo lo que hay detrás de estos supuestos médicos. Y digo supuestos porque hasta la fecha no se ha podido comprobar que estos cubanos sean médicos. Y aquí como regresando un poquito, como un poco de contexto para este tema, ¿por qué Cuba sigue, o sea, por qué el régimen autoritario cubano ha sobrevivido hasta siglo XXI, ¿no? O sea, ya es 2022 y todavía sigue ahí ese régimen. Pues bueno, porque ellos han sabido operar muy bien a nivel internacional, o sea, han podido extender como sus tentáculos para poder sobrevivir. A la gente en Cuba, pues se les violan sus derechos humanos, no tienen las condiciones adecuadas para vivir en libertad. Ellos le echan mucho la culpa que a los Estados Unidos, que al embargo y demás. Pero no es solamente eso, es todo lo que hay detrás de ese gobierno, que es un gobierno completamente autoritario, es un gobierno que está enquistado y que no va a soltar el poder, porque también a través de ellos se busca orquestar acciones a nivel internacional y no solo en América Latina, sino también con países asiáticos, con otros países del mundo. Entonces ellos se han vuelto ahí como un enclave para todo lo que tú te puedas imaginar, o sea, y sobre todo en un sentido negativo. Y eso es lo preocupante, ver que, por ejemplo, Cuba tiene mucha incidencia en lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, de lo que pasa en Nicaragua, de lo que pasa en El Salvador, de lo que pasa en gobiernos que pudieran ser afines a ellos. Entonces, ¿cuál es la situación con estos médicos cubanos o estos supuestos médicos cubanos? El gobierno lo que dice es, a ver, vamos a inventarnos un programa. Y en este programa lo que yo voy a hacer es, voy con un gobierno, en este caso el mexicano, y yo le digo, oye, te voy a mandar un grupo de expertos para que estén allá. Básicamente es, tu gobierno mexicano los vas a mantener. ¿Y por qué hacen eso los cubanos? Pues porque no tienen los recursos para mantener a la gente. Y el problema también viene en que este gobierno cubano, en cuanto envía a la gente, no solamente lo hace por buena onda, ¿no? O para poderse deslindar un poquito de que no puedan mantener a la gente, sino también dentro de estos grupos de supuestos médicos, también envían a gente infiltrada por parte de los gobiernos cubanos, del gobierno cubano. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Pues ir sembrando poco a poco, como echar la semilla en los otros países. Y esto está documentado, o sea, eso no es un invento. Una situación como bien crítica ha sido Venezuela. En su momento Hugo Chávez incentivó este programa en el cual llevaban a muchos médicos cubanos, incluso hasta los venezolanos decían, oye, pues es que ya casi nos están invadiendo, ¿no? Y se dieron cuenta que estos médicos cubanos, más que estar buscando atender el tema de salud, estaban armando redes de acción política. Y estaban armando redes en las cuales organizaban a los mismos venezolanos para seguir construyendo pues al autoritarismo y el régimen de Hugo Chávez. Entonces, esa es la verdadera razón de por qué el gobierno cubano manda gente a otros países. Y lo más triste es que si lo analizas desde una perspectiva más amplia, eso básicamente es esclavitud, o sea, es trata de personas, porque el gobierno ni siquiera es como que les pregunten, ¿no? O sea, es como te vas, ¿no? O a lo mejor te dicen, pues hay esta oportunidad, ¿la tomas o la dejas? Pues tal vez hay mucha gente pues, que tiene la necesidad y que tiene que tomar eso. Hasta también hay documentados casos en los cuales estos supuestos médicos terminan huyendo del programa, pues porque no quieren vivir en Cuba. Y eso pues implica muchos riesgos también para la dictadura cubana. Por eso es todo, o sea, esto básicamente es trata de personas de una manera institucionalizada y es bien grave y es bien fuerte. Y lo peor es ver que un gobierno como el mexicano se esté prestando estas cosas y que lo mismo sigan construyendo una narrativa populista en la cual dicen, no, pues es que México es la nación hermana de los cubanos y vamos a ayudar y demás. Ok, suena bonito, pero en la realidad pues no es así. Eso responde un poco la pregunta de por qué va a Cuba, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque le tiene mucho que aprender y, aparte de este programa, a los gobiernos autoritarios López Obrador les ha copiado varias cosas, como en la narrativa a Hugo Chávez, como a lo mejor en la ley electoral, que nos podemos meter ahorita a que nos expliques un poco más cómo va la ley electoral, que ya tal cual es, pues va, órale, yo voy a controlar el INE, que ya no se va a llamar INE, que según lo que pretende. Entonces, ahí te das cuenta de por qué estos países, porque tiene mucho que aprender o que copiar de estos países para poder llegar al control que tienen estos países autoritario, ¿no? Y que yo te diría, no solamente es López Obrador, o sea, son muchos actores políticos los que están detrás de él,
Eso es lo que creo que nosotros como oposición debemos aprender a identificar. No solo es un López Obrador, son muchísimos, ¿no? Son diputados, son senadores, son funcionarios de gobierno de nivel federal, o sea, de los mismos partidos políticos, o sea, del mismo partido político de Morena, hasta llegan a organizar foros, o comunicados, ¿no? Aplaudiendo tipo a los gobiernos de Corea del Norte, al gobierno de Irán, al gobierno cubano, o sea, ese tipo de situaciones son bien delicadas y vemos gente de nuestra edad que está en ese proyecto político y que le aplaude pues a la dictadura de Cuba, ¿no? O le aplaude a la dictadura venezolana o a la de Nicaragua. Entonces, es bien crítico, ¿no? Y ellos han aprendido a copiar ciertas cosas y también, por ejemplo, Cuba pues no es realmente, o sea, México y Cuba no es que lo hagan en buena onda, o sea, Cuba necesita de alguna manera sobrevivir en este mundo del siglo XXI, ¿no? Claro. Y México pues también sabe que necesita de Cuba para poder controlar y mediar algunas cosas. Tuvimos apenas una invitada en la OTCA que viene de Venezuela y nos contaba cómo es la situación allá. No tienen para comprar no tienen ni dónde comprar papel, dónde comprar comida. Claro, o sea, es una situación bien crítica de lo que pasa en Venezuela. Algunos del gobierno federal y compañía se burlan de nosotros y dicen, ay, es que ustedes dicen que México se va a convertir en la nueva Venezuela y no es cierto y demás. Yo también coincido en que México no se va a convertir en la nueva Venezuela, por supuesto que no, pero sí hay algunas cosas que te recuerdan a esos gobiernos autoritarios. Y eso es lo más triste y sobre todo lo más impactante es que el actual gobierno federal ha aprendido a instaurar, ha buscado cambiar las estructuras de poder, de pensamiento incluso, desde un discurso en el que supuestamente todos están incluidos, en el que los menos beneficiados están siendo favorecidos, pero que realmente ya en la práctica están utilizando las instituciones democráticas, las vías democráticas, para hacer esos cambios que son completamente autoritarios. Y eso es algo que muchas veces no nos damos cuenta. O sea, buscan instaurar autoritarismo por medio de algo tan noble como pudiera ser una elección, ¿no? Ya lo vimos ahorita con todo este tema de la reciente consulta ciudadana, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, el gobierno federal ha estado incentivando, buscando la idea de decir que la ciudadanía participe. Que igual, o sea, si lo analizas, dices, bueno, es muy loable que un gobierno promueva la participación ciudadana. Es loable, por supuesto, o sea, es bueno. Pero ¿cuál es el tema? A ver, una consulta ciudadana, lo dice el mismo nombre, tiene que ser ciudadana. No tiene que ser promovida por un gobierno federal de entrada, ¿no? Ahí ya perdió muchísima legitimidad, porque ese no es definitivamente el camino. Y la segunda es ver cómo el gobierno federal estuvo utilizando sus estructuras de los programas políticos, sobre todo gente de la tercera edad, que fue movilizada para participar en esta supuesta revocación de mandato, ¿no? Realmente pues es algo muy triste, ¿no? Ver que están utilizando estas cosas. Pero ¿qué es lo curioso? Ver que a partir de esta idea de decir, oye, nosotros estamos buscando que la gente participe, nosotros sí estamos con ustedes, y hay gente que no está con ustedes. Y ahí tienen a la oposición, y ahí tienen al INE, que son enemigos del pueblo, porque ellos están diciendo que no hay que votar, ellos dicen que para qué participamos en este tipo de actividades, que no nos van a aportar en absolutamente nada, y así. Ellos dicen, ve, o sea, ellos no quieren que tú participes, no quieren que seas parte de la vida pública de tu país, que es un discurso bien filoso, ¿no? O sea, bien curioso, porque realmente, ¿qué es lo que buscan ellos? Ellos buscan, por medio de este tipo de ejercicios, instaurar algún régimen o alguna idea completamente autoritaria. Y lo podemos ver con la reciente propuesta de reforma electoral que ya envió el presidente. Si ustedes analizan el documento, son como unas 60 páginas, no está tan complicado de leer, realmente está muy sencillo. Pero vemos unas cosas bien curiosas, ¿no? En temas generales, ¿cómo nos lo podrías explicar? Sí, claro. O sea, mira, básicamente hay que entender algo, ¿no? También como un contexto de esta situación. A ver, ¿qué es lo que pasa con el INE? Anteriormente, pues bueno, en México las elecciones eran organizadas por el propio gobierno. Entonces, pues eso se prestaba a que hubiera muchos fraudes. Eso se prestaba a que quien estuviera gobernando, pues tuviera la última palabra en qué pasaba o qué sucedía con ciertas
pues ciertas elecciones. Entonces, gracias a la lucha pues de muchos ciudadanos es que se logra hacer pues un instituto, un organismo autónomo que ya se encargará de organizar todo esto. Desde el tenerla una identificación ya bien, o sea, ya algo que te representara a ti, que no pudiera ser falsificable y demás, un organismo que se encargará por completo de este tema, que ya el gobierno Claro, no porque, perdón que te interrumpa, entrevisté a doña Elenita, que es una figura muy importante aquí en el PAN, y ella me contaba que antes, en los inicios del PAN, y bueno, en esas épocas, ellos tenían que inscribir al padrón a las personas que querían votar, o sea, ni siquiera era como que hubiera una lista general. Entonces las personas que estaban interesadas en votar, que era casi nadie, nada más las personas que estaban trabajando en el gobierno, que obligaban a estar inscritas para que fueran a votar por el mismo gobierno. Así es, claro. Entonces nos contaba cómo es que había que convencer a la gente para, primero, inscribirse, ¿no?, en el padrón, y la segunda, salir a votar. Así es. Que es un proceso súper engorroso y que a las personas pues, o estaban trabajando, no podían, o tenían más cosas que hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces... Sí, o sea, todas esas prácticas básicamente con el INE terminan. En su momento el IFE, ¿no? Uh-huh. Ahora ya es INE. El INE ya tiene prácticamente 30 años de vida. Es un organismo autónomo que está reconocido a nivel no solo nacional, sino internacional. Me acuerdo que cuando estaba aquí en el CEN, nos visitaron personas del extranjero, eran de Alemania, de Reino Unido, y pues ellos organizaron una visita para ir al INE, ¿no? Uh-huh. Y ellos nos decían, es que es impresionante lo que ustedes tienen como organismo autónomo. También he escuchado muchas veces en foros internacionales gente de América Latina que te dice cómo es posible, o sea, para bien, ¿no? ¿Cómo es posible uh-huh. que ustedes tengan un gran instituto electoral, que ustedes tengan algo tan profesional, que tengan algo tan certero, y que incluso hasta lo podemos ver, compararnos con Estados Unidos y ver que el INE es muchísimo mejor al momento de organizar elecciones que los propios Estados Unidos? O sea, no sé si recordarás cuando fue la última elección presidencial, uh-huh. Pues de plano tuvieron que parar todo, ¿no? Porque no sabían quién iba a ganar y que faltaban que los votos, que por correo y que esto y que aquello. Claro. O sea, y es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. En el caso de México eso no pasa. O sea, en el caso de México, el mismo día que es una elección, incluso una federal para elegir al presidente de la República, 2 horas después de que cerró la casilla, ya tienes una proyección, uh-huh. Se abre el PREP, ¿no? O sea, y prácticamente para el siguiente día, tal vez unas 24 horas después, prácticamente ya sabes quién ganó. Ajá. Y eso porque la proyección es tan buena que no se va a equivocar, o sea, prácticamente no se va a equivocar. O sea, eso es algo muy bueno, es algo completamente formal, es algo que se ha trabajado bastante bien por parte del INE. ¿Y cuál es el tema, no? Que también, perdón, a México le costó mucho, le costó un fraude, le costó reforma tras reforma. Claro. Que por cierto, la persona encargada de ese fraude está ahorita. Claro, y que es mi paisano. Así pero es, bueno. O sea, sí, por supuesto. Pues, lo que les digo. Hay cada fichita ahí, qué bueno. Sí. Sí, o sea, la verdad es que, o sea, te digo, el INE es una institución muy valiosa, que muchas veces nosotros no valoramos y que no solamente se encarga de organizar elecciones, o sea, tiene diferentes programas uh-huh. y eso la mayoría de los mexicanos no lo conocemos, ¿no? Creo que ahí los que somos demócratas nos hemos equivocado o no hemos cumplido nuestra tarea en promover bien qué es lo que hace el INE, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué mencioné todo esto del INE? Porque el INE es uno de los principales atacados por parte del gobierno federal constantemente y sobre todo ahora con esta reforma. O sea, ellos dicen que ya no va a ser el INE, que va a ser el INEC, que es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Uh-huh. Lo mismo, o sea, el tema populista, el tema de decir, yo quiero que las decisiones recaigan en el pueblo. Porque incluso vemos que el INE es una institución que no está a favor. Bueno, no dice así tal cual eso, ¿no? Pero la idea es, el INE no está con la gente. En algún momento, en algún párrafo, unas líneas, sí menciona que el INE no ha organizado elecciones democráticas o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Ni certeras.
O sea, cuando lees eso dices, no manches, o sea, ¿cómo es posible que digas eso si el mismo día tú puedes tener los resultados electorales de lo que pasó? O ahorita que fue lo de esta consulta ciudadana, lo mismo, o sea, a pesar de que fue un berrinche por parte del gobierno federal, nos damos cuenta que a pesar de eso, en la noche ya sabíamos cómo eran los resultados. O sea, seguramente el INE ha de haber dicho, voy a tener que organizar esto. Pero lo hizo, ¿no? Claro. Y lo hizo bien y lo hizo excelente. Y eso es algo que al gobierno federal le molesta, porque al gobierno federal le choca tener contrapesos. Claro. Y ellos quieren acabar con todos los contrapesos posibles. Entonces, vemos que quieren hacer este nuevo instituto, vemos que incluso quieren, dentro de esta propuesta de reforma electoral, se está buscando que se puedan elegir a los miembros del Tribunal Electoral, el del Tribunal Electoral, es algo que dices, a ver, porque los quieren que sean electos, pero ya por medio de votación. Entonces es como pues no, amigos, o sea, el Instituto Electoral, el Tribunal y demás, no son instituciones en las cuales las personas llegan y voten directamente, no. O sea, necesitamos perfiles preparados, adecuados, o sea, no tienen por qué estar haciendo campaña política. Ellos ya saben muy bien cuál es su chamba y ellos tienen que enfocarse de lleno a eso. No se trata, porque al final es como pues si tú lo dejas abierto así para que la gente pueda votar por eso, pues se vuelve una campaña política electorera más. Entonces ahí, pues ¿quién va a terminar ganando? El que movilice más. Entonces, ¿quién va a poder movilizar más? Ahí es donde empiezan los debates, ¿no? Entonces, el que logre movilizar más es el que logre colocar estas posiciones. Y ya no va a ser por un tema de méritos, por un tema de preparación, ya va a ser simplemente un tema de la estructura que logre juntar el mayor número de votos, es la que queda, ¿no? O sea, eso vemos como por parte del INE. También vemos que en esta reforma electoral quieren quitarle presupuesto a los partidos políticos, quieren que solamente tengan recurso al momento de hacer campañas políticas, campañas electorales, y para el resto del año no quieren que haya nada de presupuesto para partidos. Y eso también es un error muy grave, porque aquí, o sea, los partidos políticos son la vía legítima para poder llegar al poder, y los partidos están para incentivar la participación ciudadana. Claro. No podemos negar que la gente está molesta en general con los partidos políticos. Claro. Eso también es una tarea que nosotros nos tenemos que llevar. Claro. Pero de que hay recurso para que nosotros podamos acercarnos con la ciudadanía, lo hay. O sea, vemos que hay como un recurso general, por así llamarlo, para los partidos políticos, con el que se pueden comprar cosas que ayuden a la promoción de la democracia. Hay otros recursos que también ayudan concretamente a temas de formación y capacitación, ya sea para temas en general, igual de promoción de la democracia, o incluso hasta para temas de mujeres en la política. Promover la participación claro, de las mujeres. Hay un presupuesto para eso, ¿no? Y eso es lo que pues se quiere retirar con esta reforma electoral. Y unos dicen, no, es que el tema de los salarios y demás y todo eso. Yo pienso que se está atacando este problema desde una visión equivocada. Más bien lo que se debería de promover es tema de transparencia. Simplemente, ¿no? A ver, o sea, en la medida en que los partidos políticos sean transparentes, vamos a saber concretamente en qué se está gastando el recurso. Y tan fácil como sacar el tema, por ejemplo, del INAI, ¿no? Anteriormente el IFAI. O sea, eso fue gracias a los esfuerzos de gobiernos panistas, ¿no? Este Instituto Nacional de Acceso a la Información. O sea, tú fácilmente puedes meter una solicitud, puedes poner no sé, Mickey Mouse que envía una solicitud para saber en qué se está gastando el dinero, ¿no? Claro. Eso es gracias a los gobiernos panistas, ¿no? Y eso es lo que se tiene que incentivar. Pero el gobierno federal no quiere eso. El gobierno federal, ¿qué es lo que quiere? Ellos quieren cooptar todo. Y ellos saben que si se cierra la llave del recurso para los partidos políticos, ya no van a tener con qué actuar en periodos que no son campañas electorales. Entonces, esa reforma está como bien amañada. También otro tema así como de rápido, el tema de que quieren disminuir el número de senadores y de diputados. Se ha escuchado mucho que se quieren eliminar a los plurinominales. Realmente la propuesta de reforma no menciona eliminar a los plurinominales. Menciona solamente que se van a reducir los diputados de 500 a 300 y los senadores de 128 a 80 y algo, o sea, 90 aproximadamente, ¿no? Y ahí es un tema de por qué están haciendo eso, por lo mismo, porque la gente te menciona, es que hay mucha gente... Porque aparte los plurinominales en esta legislatura le beneficiaron a Morena. O sea, Morena está sobre representado. O sea,
Ahí creo que, si no me equivoco, fue más en la legislatura del 2020, del 2018 que de la del 21. O sea, creo que ahí fue como el tema, en la del 18. En la del 21 ya no fue tanto eso. O sea, el tema de plurinominales fue también gracias a gobiernos panistas, ¿no? Que en su momento se acercan con el régimen que gobernaba en ese momento y fue como de, a ver, ustedes siempre ganan todo, o sea, y nosotros nunca nos dejan nada. Claro. La presión social cada vez es mayor, porque esto, pues definitivamente, o sea, el país no va bien. Uh-huh. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? O sea, además de estos diputados que son electos, así vía directa, ¿por qué no metemos también otros diputados que representen a nuestro partido, ¿no? Y estos fueron los diputados de partido, entonces no se llaman plurinominales. Entonces, gracias a Acción Nacional es que empieza este tema de los pluris. Y los pluris lo que ayudan es a equilibrar un poco la situación dentro de los órganos legislativos. No son personas vividoras, no son personas que nada más estén ahí para ver qué se pueden sacar de dinero. O sea, no, realmente sí hay una razón de ser. Y esto es equilibrar, que no sea solamente todo, si se ganan los 300 distritos electorales por parte de un solo partido, sea el que sea, uh-huh, pues para que haya también voces que defiendan lo que en su momento pueda representar otra parte de la población. Exacto, otra parte de la población. Entonces, ese es el argumento general de los diputados plurinominales. En esta reforma electoral no viene como tal la eliminación de los pluris, uh-huh, pero sí viene la disminución de, pues, tanto de diputados como de senadores. Entonces, aquí dan algunos argumentos que en función de que si tú comparas con otros congresos a nivel internacional, México tiene muchos diputados, y que cómo es posible y demás, ¿no? Entonces, aquí el argumento, yo creo, no se trata tanto del número de diputados o de senadores. Creo que incluso muchas veces se trata hasta de cuestión de, pues, como de forma. ¿Y por qué digo esto? Cuando tú entras a la Cámara de Diputados, pues te das cuenta, o sea, el pleno está enorme, ¿no? Uh-huh. Y parece como butacas de cine, o sea, está muy cañón. Y fue precisamente construido en esa temática, en el hecho de decir, cuando el presidente venga a rendir su informe de gobierno, o cuando venga a tomar protesta, o cuando venga a terminar y demás, uh-huh, la Cámara de Diputados va a estar ahí, pues, para verlo como el mayor, el rockstar, ¿no? Así, el superlíder máximo de la nación, y para aplaudirle. O sea, así fue concebida la construcción de la Cámara de Diputados. En cambio, cuando tú lo comparas con otros órganos legislativos, como tal vez pudiera ser la Cámara de los Comunes en Reino Unido, te das cuenta que allá no es así. O sea, está bien cañón, porque allá son solamente unos sillones muy, muy largos. No hay nada de que aquí es el asiento del diputado tal o de la diputada tal, y cuidadito y te sientes ahí porque te cae la voladora. O sea, no, allá no existe eso, ¿no? Sí. O sea, allá es pues el que llegó y se sentó, y vas a estar ahí pegado con tus otros compañeros. Y de un lado se sientan los que van a estar votando a favor y los que van a estar votando en contra. Y hasta enfrente se colocan los diputados que van a estar debatiendo el tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia entre estas personas que debaten? Básicamente es la distancia, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Son la distancia de 2 espadas así extendidas, uh-huh, y como un espacio de no me acuerdo cuántos centímetros. Porque en su momento, cuando se acaloraban los debates, pues sacaban las espadas y, o sea, venían como claro, los golpes, ¿no? Entonces, la violencia. Claro. Entonces, es esa distancia, es una mesa ahí como ancha, uh-huh, es esa distancia precisamente porque si se salían de las cosas de control, pues ya sacaban la espada y ya, pues ni siquiera se tocaban. Entonces, daba claro, tiempo para detenerlos y demás. O sea, ¿pero por qué digo esto? Porque te das cuenta que desde la construcción así física del lugar, o sea, aquí en México es como, no manches, aquí vamos a rendirle tributo al presidente, ¿no? Y allá es un tema de, no, güey, o sea, vienes a debatir y vienes y lo ves de frente, eso es como lo más interesante. Entonces, yo creo que más allá del número de diputados, sí tenemos que empezar a reformular el tema hasta de los acomodos, ¿no? O sea, claro, ¿por qué queremos hacer todo eso tan, así como tan solemne, ¿no? Como tan, o incluso no diría solemne, como rendirle tanto tributo a la persona? Yo creo que eso es algo que nosotros como generación deberíamos de empezarnos a replantear. Claro. Y que el gobierno federal lo ha aprendido a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los pinos. Que dijeron, vamos a abrir los pinos para la gente. Que fue puro populismo, ¿no? Claro.
Pero al final tienen parte de razón, o sea, es lo que yo quiero que quede como de mensaje. Tienen parte de razón en algunas cosas, pero nosotros no hemos logrado entender eso. Y el día que lo entendamos, vamos a poder darle la vuelta como en este tipo de cosas. O sea, ¿a quién le gusta estarle aplaudiendo así a un político nada más porque es un político? Pues a nadie le gusta eso. ¿Qué pasaría si nosotros, es una idea loca que yo tengo, ¿no? ¿Qué pasaría si algún día, no sé, tú y yo somos legisladores o algo así, ¿no? O sea, que empecemos a proponer, o gobernadores, presidentes de la república, lo que sea, que empecemos a decir, oye, pues vamos a cambiar incluso el acomodo de los diputados, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría, no? O sea, sería como bien interesante. Y yo creo que a manera de reflexión y así como para ir cerrando esta idea, es, pues, a ver, no se trata de caer en estos juegos. Si de por sí la sociedad ya está como está, creo que no hay que incentivar más la situación. Y si nosotros estamos en un partido político y si nosotros tenemos aspiraciones, lo cual es muy válido y es muy recomendable, ¿no? Porque pues, al final para eso es un partido político. Creo que lo que necesitamos es no perder el contacto con la realidad. O sea, uno tiene que estar ahí participando, uno tiene que estar escuchando las necesidades de la gente, uno tiene que incluso envolverse, saber cuáles son las problemáticas de su entorno inmediato y ver de qué manera puede, pues, solucionarlas. Y si no puede solucionarlas, pues bueno, buscas a quien sí pueda solucionarlo, ¿no? O sea, es como algo bien, bien interesante que uno, si tiene una vocación política, debe de estar ahí. Y sobre todo si eres parte de Acción Nacional, pues con valores humanistas. O sea, el tema de decir la búsqueda del bien común. O sea, yo creo que esa es la principal bandera que nosotros debemos de tener. No se trata de buscar mi beneficio propio ni el beneficio de la otra persona, sino el bien de todos. Y buscar colocar ese piso parejo. Todas las propuestas populistas que ha tenido el gobierno federal no incentivan el bien común, simplemente incentivan el bien de algunos sectores, de algunas agrupaciones o de algunas élites políticas, pero no es bien común. Entonces, ahí nosotros tenemos una tarea pendiente. Creo que como partido doctrinalmente tenemos las herramientas para salir a las calles, ¿no? Para salir a las calles y ver, pues, que nosotros demos a conocer cuál es nuestra propuesta. Y de esa manera, si nosotros platicamos con la gente y les damos propuestas emanadas de la doctrina humanista, yo creo que sin duda alguna vamos a poder recuperar gobiernos que ahorita pues nosotros no tenemos, ¿no? Y que podemos vencer autoritarismo por medio del humanismo. O sea, eso yo estoy plenamente convencido. Claro. Pues muchísimas gracias. ¿Quieres tocar todavía el tema de Spaces o...? Pues ya solamente ahí decir rápido, por ejemplo, en la manera en que nosotros innovemos en la política, vamos a poder hacer muchos cambios. Por ejemplo, los Spaces en Twitter son algo como bien padre. Es algo nuevo, ¿no? Es algo que no tiene mucho que acaba de salir. Así es. Vi que en los primeros hizo uno Loret de Mola, me parece, sí. Y se conectaron como 50,000 personas. Sí. Y ayer estuviste en uno. ¿Cómo son? Explícanos por qué. Sí, la verdad, o sea, está súper fácil. Simplemente entras a Twitter, como si fueras a tuitear, nada más le aprietas al simbolito así del tweet y ya solito empiezas como si fuera una estación de radio. Claro, o sea, titulas como si fuera, sí, como una estación de radio, como un podcast, haz de cuenta, pero puedes interactuar al momento con toda la gente, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita igual estamos participando en una, bueno, como tal, sabes, Acción Nacional está discutiendo el programa de acción política, para ver qué se propone rumbo al 2024. Por medio de Maggie Fisher, nos invita un grupo de personas jóvenes de entre 25 y 35 años, o sea, tal vez ya un poco chavorrucos, para armar como una comisión, por así decirlo, ¿no? Especial, en la cual nosotros discutimos este tema, ¿no? O sea, como gente joven, adulta joven, ¿qué es lo que queremos que venga en ese programa de acción política? Y el otro día hicimos un space ahí en Twitter, y la vez estuvo muy padre, ¿no? Porque de la nada, pues, tú lo publicas, ¿no? Y la gente se conecta y escucha, te debate, y por ejemplo, yo ayer, terminando de trabajar ya súper tarde, me conecté a uno de estos spaces. No era del que yo estoy promocionando ahorita esta iniciativa. Más bien era de otra cosa, ¿no? De otros temas ahí polarizadores para variar. Y pero es padre ver cómo sí hay gente que está muy loca, está muy radical, muy polarizadora. Pero hay gente que tiene intenciones nobles, que tiene intenciones buenas, ¿no? Entonces,
gracias a este space en Twitter fue que conocí ahí a 2, 3 personas ayer, ¿no? Pero por redes sociales. Entonces, fue algo muy interesante porque, insisto, así como hay gente que busca polarizar, hay gente que busca construir. Y yo creo que lo que nos surge como país, que nos surge como generación, es decir, a ver, nosotros tenemos una propuesta y más que estarnos peleando, hay que ver qué nos une. Hay que ver qué son esos detalles en los cuales coincidimos y a partir de eso nosotros vamos a poder generar proyectos muy interesantes y a largo plazo. Entonces hay que aprovechar la tecnología no solamente para hacer burradas, sino para construir bien común. ¿Y qué más que nosotros los jóvenes? Digo que nosotros, todavía no tengo 30, pero para allá voy. Aprovechar las plataformas digitales que son mucho más fácil de comunicar cosas, de poder aprender cosas. El TikTok, como tú dices, Twitter y todo esto para poder comunicar nuestra forma de pensar y poder debatir, ¿no? No tiene que ser totalmente... Y que ojo, o sea, Twitter y TikTok y así no es la realidad absoluta, ¿eh? O sea, eso también hay que tenerlo bien claro. Es una parte muy mínima de nuestra sociedad mexicana, pero al menos nos ayuda a tender puentes con otras personas que puedan pensar similar a nosotros, para que ya de ahí nos vayamos a la realidad inmediata y hagamos cosas. Y si no, debatirlo, ¿no? Que es lo que genera poder crecer como sociedad. Así es. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este podcast de Voces de la Nación. Un gustazo tenerte con nosotros y esperamos pronto nos puedas recibir ahí en el Senado. Claro, con gusto. No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que se hayan quedado hasta el final. Si se quedan al final, me siguen en mis redes sociales, vean. ¿Cuáles son tus redes sociales? Son Ricardo M. Kun. Kun es KUHN, entonces si llegaron a este punto, síganme en sus redes sociales. Y gracias por la invitación y cualquier cosa, pues ahí estoy a la orden en el Senado o en el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro. Muchísimas gracias. Sale. Hasta luego.